Muy buenas noches, mi nombre es Ramiro Andrés Bastidas, tengo 33 años, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, estoy matriculado en el CEA de Cali. Soy una persona que pues básicamente trabaja como auxiliar de farmacia en una empresa de salud domiciliaria. Llevo laborando allí 3 años y medio. Me considero una persona responsable en mi trabajo. Entre los gustos y aficiones que tengo, pues está la parte de jugar fútbol. Me gusta hacer ejercicio, ir al gimnasio, me gusta ir al cine, me gusta escuchar música, me gusta también la parte de los juegos de video. Eh, Me gusta la parte de los juegos de mesa también. Y considero que procuro ser responsable en mi trabajo y también pues en la parte estudiantil. Hablando ya un poco pues de la materia, de la parte de algoritmos, primero quiero hacerles una explicación histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. En el año 1791 a 1871, el señor Charles Babbage diseña la primera máquina programable. En el año 1815 a 1852, la señora Ada Lovelace diseña el primer algoritmo para una máquina programable. La máquina programable ya diseñada por el señor Charles Babbage. Es un algoritmo básicamente teórico. Grace Murray fue otra mujer que desarrolla el primer compilador en el año 1951, donde ya existían los primeros ordenadores programables. En ese tiempo se empieza a luchar por la idea de lenguajes independientes para las máquinas programables de ese entonces. En ese entonces pues solo había un lenguaje para un ordenador. Los primeros ordenadores tenemos en el año 1943 el Colossus, del año 1946 que está el ENIAC. En el año 1960 aparece el primer ordenador con circuito integrado. En el año 1971 aparece el primer ordenador con microprocesador. Y en el año 1981 la empresa IBM desarrolla el primer PC, el primer computador. Cabe destacar que en el año 1946 el ordenador ENIAC empezó a realizar cualquier algoritmo que se le colocaba. En cuanto a los lenguajes de programación, aparece en el año 1957 el Fortran, que presenta pues el lenguaje Algol. En el año 1958 el lenguaje COBOL. En el año 1959 aparece en el año 1962 el lenguaje Simula, y aparece en el año 1970 el lenguaje Pascal. Más adelante, adentrándonos ya posteriormente, entre los años 70-80, ya aparece el lenguaje de programación C++. Ahora quiero explicarles un poco acerca de la diferenciación de los lenguajes de programación, incluyendo el lenguaje C++. Quiero hacerles una breve explicación en cuanto pues a diferencias de estos lenguajes.
Por ejemplo, tenemos que el lenguaje Pascal es un lenguaje procedural, o sea, basado en procedimientos. En cambio, tenemos otros que son lógicos, declarativos, como Prolog. Entonces, allí basamos una diferencia. Unos, como el Pascal, eran procedurales y otros eran declarativos lógicos, como el Prolog. Los declarativos funcionales, que estaba basado en código de funciones matemáticas, se diferenciaban de los declarativos lógicos. Entonces, allí encontramos otra diferencia entre los declarativos lógicos y los declarativos funcionales, que utilizaban ya la matemática en sí. Otra diferencia es que aparece luego la programación orientada a objetos, ya pues en los años 90, donde aparece por ejemplo el lenguaje JavaScript, que pues se diferencia básicamente de los demás por su interfaz, por los objetos que ya involucra, por todas las mejoras hechas en cuanto a su código. También encontramos otros lenguajes que son estructurados, que añaden siempre estructuras en su código. Por ejemplo, tenemos con estructuras como while loop, como el lenguaje C++ en sus inicios. Utilizaba mucho los bucles, las condicionales, toda la parte estructural en su código. Podemos clasificar estos lenguajes, por ejemplo, como tipados, como estáticos o dinámicos, como fuertes o débiles, y también lo podemos clasificar como paradigmas imperativos o paradigmas declarativos. Paradigma imperativo es el que les comenté hace un momento, que es el estructurado, y el procedural, el que les hablé hace un momento sobre que contenía procedimientos, ese es el procedural. Y el declarativo es el que les comenté, que es el lógico, declarativo funcional, que utilizan también unos lenguajes de programación. Básicamente los lenguajes pueden ser, han variado mucho hasta la actualidad. Podemos hacer aquí una clasificación, por ejemplo, de los lenguajes de tipado fuerte. Tenemos el JavaScript, el C++, tienen un tipado fuerte, pero estos a la vez también son estáticos, a diferencia de los que tienen un tipado débil, como el Visual Basic. También es estático, pero tiene un tipado débil. ¿A qué hacemos referencia con el tipado? Se refiere a la variable, a las variables que utiliza. Unas son variables, los tipados fuertes, pues el tipado, una variable fija o una variable mutable. Y entre fuerte y débil se refiere también a las reglas que tiene en sí el lenguaje. Algunos lenguajes tienen unas reglas más fuertes que otros. Y otros pues lenguajes de programación son dinámicos, como el JavaScript. Cuando hablamos de dinámicos es porque ya la variable no tiene que ser declarada, sino que es una variable mutable. En cuanto a las buenas prácticas de programación, pues tenemos que todos los lenguajes de programación en sí exigen buenas prácticas. Todos. Por más que unos sean más flexibles que otros, todos exigen una buena práctica. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el código
que se realice en ese lenguaje de programación sea entendible, sea bien estructurado, que sea un código que se haya tenido varias pruebas unitarias, diferentes pruebas unitarias, que sea un código que esté documentado. Cuando referimos a documentado no es que contenga comentarios, sino que al final él pueda tener un manual donde en ese documento cualquier persona pueda acceder a ese documento y pueda entender lo que nosotros estamos expresando, plasmando en ese código. También es importante en esas buenas prácticas de programación la motivación del programador, que el programador no debe hacerlo solamente por el factor monetario, sino que debe hacerlo por su motivación, porque en verdad él ama su trabajo, ama la informática, ama la programación. Entonces debe ser también una cuestión de actitud. El código debe tener distintas responsabilidades también. Hay códigos pues demasiado extensos, entonces ellos van a tener una organización y van a ser cada programador debe tener una responsabilidad dentro de un código. El código también pues debe ser, otra de las buenas prácticas es el código debe ser versionado. Ahora hablando sobre el lenguaje C++, tenemos que es un lenguaje de programación orientado a objetos. Es un lenguaje de programación que en la actualidad pues ha tenido demasiada acogida, ya que pues su plataforma es muy asequible y ayuda a que sea pues entendible por el usuario que no lo conozca. Voy a hablarles un poco acerca de este lenguaje. Voy a hablarles un poco acerca de este lenguaje. Es un lenguaje que se innova entre el año 2013 y 2015. Es orientado a objetos. Maneja pues un tipado fuerte. Es un editor de código avanzado. Además de eso pues tiene diferentes interfaces de usuario. Tiene su depurador integrado que va a hacer un seguimiento, una inspección al código donde podemos encontrar posibles errores. Es muy utilizado para crear aplicaciones cliente Windows, en servicios web, en aplicaciones cliente servidor y en aplicaciones de bases de datos. También pues posee su propio compilador. Eso es básicamente la información sobre el lenguaje C++ 2013, el 2000 y 2015. Muchas gracias por su atención.